Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. La parábola de hoy nos habla acerca del destino universal de los bienes, lo cual está relacionado con la limosna, que es una de las prácticas cuaresmales y de la vida cristiana. Se nos presenta un rico que nos dice el Evangelio que vestía de púrpura, es decir, de ropa finísima y carísima, y de lino, y que banqueteaba espléndidamente todos los días, es decir, un hombre sumamente rico que vivía en medio de la comodidad, de la sobreabundancia y que disfrutaba de sus bienes. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿es por esto que después nos dice que se fue al infierno? Es decir, el hecho de ser rico, el mero hecho de ser rico ya es un pecado que lleva al infierno. De ninguna manera nos está diciendo eso, sino algo mucho más importante. Nos dice que a la puerta de su casa estaba este mendigo que deseaba comer las sobras, al menos las sobras, lo que él no usaba, pero nadie se lo daba. Es decir, nos habla de un hombre ciego de indiferencia. Su misma abundancia, su misma riqueza lo cegó, le impedía ver la necesidad del prójimo. Este hombre vivía tan satisfecho de sus bienes y de su comodidad que no le importaba absolutamente nada la necesidad de los demás. Y esto sí que es un pecado mortal, porque nos dice que lo lleva al infierno. Por tanto, un pecado gravísimo el hecho de vivir simplemente gozando de las propias seguridades sin ningún tipo de interés por las carencias extremas que están a nuestro lado. Y en nuestra sociedad, en nuestras ciudades vivimos esto. Zonas enteras de la ciudad que vive en una plena abundancia, al lado de otras zonas que viven en profundas carencias. Y aquí el punto no se trata simplemente de regalar los bienes, sino de preocuparse y de hacer algo efectivo por los demás. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Pues bien, este hombre ciego, indiferente, fue condenado al infierno. Y de hecho, cuando se cambian los papeles y resulta que Lázaro, el pobre, estaba en la abundancia del gozo del cielo, mientras que
rico está en la carencia total y en el sufrimiento del infierno, entonces es cuando siente algo parecido y suplica, pide limosna, pide al menos una gota de agua fresca. Y es ahí cuando Abraham le dice que de ninguna manera, porque hay un abismo que los separa a los del cielo de los del infierno. Y ese abismo que no permite cruzar de un lado para otro, en realidad era el mismo rico quien lo había creado, porque ya en esta vida él había creado un abismo de indiferencia, él mismo se había distanciado, él mismo se había alejado completamente de su prójimo, alejado del sufrimiento ajeno, y ese era el abismo que después se volvió eterno. Incluso nos dice la parábola que los perros tenían más compasión que aquel hombre. Eso es terrible, es muy gráfico, pero nos está diciendo en el fondo que es el alma de este hombre que vivía en la abundancia era peor que la de un perro. Eso es algo, una descripción terrible, es un juicio sumamente duro, pero que muchas veces tristemente es real. Finalmente, el rico suplica que al menos Lázaro sea enviado a su familia, se le aparezca a su familia para advertirles de la existencia del infierno. Y entonces esta respuesta va en la línea de lo que siempre Jesús enseñó. Les responden que de ninguna manera tienen a Moisés y a los profetas, es decir, la Biblia. Eso significa, ya tienen la Biblia, ya tienen las enseñanzas de Dios, que las escuchen. Él insiste, no, pero si ocurre un hecho milagroso, si resucita un muerto, entonces creerán. Y es aquí donde viene este principio, y es que los milagros no suscitan la fe, sino que es la fe la que suscita verdaderos milagros. Entonces no cuenta esta realidad de que con un milagro se van a convertir, porque de hecho, como dice al final Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas y no le creen a la Biblia, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Y esta es la prueba real de lo que está diciendo, porque si vemos el difunto Lázaro, que era quien se pedía que resucitara para convertir a los demás, tiene el mismo nombre que el amigo de Jesús que resucitó de entre los muertos. Los judíos vieron a Lázaro resucitado de entre los muertos y no creyeron y crucificaron al Señor. No creyeron ni aunque resucitara Lázaro, ni aunque resucitara un muerto. Jesús en esta parábola estaba ya anunciando el hecho de que él sí iba a resucitar a ese muerto, pero que la fe no iba a venir desde ese milagro. Hace falta iniciar desde la fe. Por tanto, pidámosle al Señor que ya desde esta vida reflexionemos, recapacitemos, abramos los ojos al sufrimiento ajeno y tengamos misericordia. Que así sea.